Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Radio Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Vea usted cómo son las paradojías. Lo paradójico es que se ha hablado tanto y tanto mal de Toncontín, e incluso que Juan Orlando cerró Toncontín, y hace unas horas le sirvió Toncontín para que diese su último vuelo sin retorno hacia los Estados Unidos. Toncontín se ha vengado. Y estamos pendientes de nuestra producción en una conferencia de prensa que se estará dando, o sea, está desde Washington. Pero le damos la bienvenida a Ronnie Martínez. Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarle. Estamos medio afectados de la garganta. Nos toca hablar bastante, ¿no? Sí, y a cantar. Sí, buenas tardes, son las 4 de la tarde con 3 minutos, estamos en Cuarto Poder, este programa de las 4 de Radio Globo, y vamos a hacer el esfuerzo de compartir con nuestros oyentes y televidentes este espacio, ¿verdad? No nos sentimos, ustedes me pueden escuchar un poco la voz, ¿verdad? Que andamos un poco medio complicados. Bueno, la noticia del día, ¿verdad? Es sin duda alguna, y me atrevo a decir, don Carlos Paz, y usted con su experiencia y años en esto del periodismo, además de vida, ¿verdad? Me podrá decir si es correcto o no. Para mí, hasta este momento es la noticia del año. Mientras tanto, a Juan Orlando no se le condene, porque cuando se le condene va a ser esa la noticia más importante, porque vamos a ver a cuántos años le caen de condena al presidente Juan Orlando Hernández. Pero hasta este momento esta no dejaría de ser la noticia del año. Del 2021 fue que ganó las elecciones el Partido Libertad y Refundación, y que una mujer fue la presidenta de Honduras, la primera mujer presidenta de Honduras, igual la toma de posesión. Pero yo creo que después de esa, la extradición de Juan Orlando Hernández, que es la primera de un presidente, y por esos delitos para nuestro país, Carlos. Desde luego que es la noticia, quizás no del año, porque pueden suceder otras, pero hasta este momento, en la historia del país, yo lo que hago es que le doy gracias al Dios de Israel por ver estos grandes acontecimientos que me permite poder verlos. ¿Usted vivió el acontecimiento de Ramón Mataviester? Sí, no, pero estos acontecimientos yo nunca... No, pero ese también fue... Le voy a decir claro. No, ese fue un hecho. Acontecimiento de que los poderosos, los impugnes, los mandamás, los que nos han mangoneado y explotado históricamente en este país, hayan tenido que ir a parar a la cárcel de Nueva York. Entonces tengo que creer que ha sido el Dios de Israel que, ante la impunidad que ellos generaron a través de sus cuerpos de leyes, ha concurrido a que sea la justicia extranjera que pueda satisfacer esa demanda que hemos tenido permanentemente. Se plantea que será un tsunami ante la Corte de Nueva York la comparecencia de Juan Orlando Hernández. Pues en lo particular yo tengo mis dudas, porque sucede que los que hablaron en la Corte de Nueva York es porque se sintieron amenazados en el país y traicionados por este grupo que lideraba Juan Orlando Hernández. Eso los obligó a: estos me las pagan y me los traigo para acá, porque habían hecho compromisos de protegerlos y sin embargo se preparaban para... Don Carlos, hay noticia de última hora internacional, está la cadena CNN en español en este momento, conferencia de prensa sobre la extradición de Juan Orlando Hernández. Adelante. Nosotros desde los Estados Unidos declaramos culpable a Tony Hernández y él está pagando con una sentencia de por vida. Giovanni Fuentes también fue acusado, otro miembro de esta misma conspiración, y él fue sentenciado también a una sentencia de por vida por sus delitos. Ahora le toca
al acusado enfrentar a la justicia. Le quiero dar las gracias a la fiscal general por habernos ayudado a todos nosotros en todo el país para lograr esto. Y le quiero también darle las gracias al liderazgo de la DEA y especialmente la investigación bilateral por el trabajo tan increíble que hicieron. La visión, el compromiso y el impulso de estos agentes hasta el liderazgo desde abajo hasta arriba, especialmente Ann Milgram, han sido maravillosos. Quiero darle las gracias también a nuestros socios, al liderazgo de Kenny Polite y también el equipo de los asuntos internacionales por su apoyo para poder llegar a este punto. Quiero también felicitar a los fiscales que han manejado este caso: Jacob Gutgulick, Michael Lockhart, Jason Richmond y Eleanor Tarlow, y sus supervisores Amanda Hull y George Turner, los jefes de las oficinas de seguridad nacional y de la unidad de narcóticos, y muchos también fiscales que han trabajado a favor de este tema. Ahora le quiero dar la palabra a mi gran socia y compañera de la DEA, Ann Milgram. Gracias, fiscal general Garland y el abogado Williams. Este caso tiene que mandarle un mensaje muy claro a cualquier líder que de manera corrupta abusa del poder para apoyar a los carteles de la droga. Si ustedes toman dinero de la droga para ser elegido presidente, si aceptan esos sobornos y si trafican con drogas mortales y protegen a los carteles criminales, si también entonces le da el poder del Estado, se convierte en una maquinaria violenta de tráfico de drogas, y si permite que la violencia florezca en manos de los carteles, la DEA no parará para que usted rinda cuentas por sus delitos. Si ustedes piensan que se pueden esconder detrás del poder de su cargo, se equivocan. Estados Unidos está a punto de lograr una epidemia de sobredosis por drogas. Cada 5 minutos un estadounidense muere por sobredosis de drogas. La mayoría de las drogas que están matando a los estadounidenses no las cultivamos aquí, vienen de fuera. Esta epidemia la impulsan carteles internacionales que se benefician de las ventas de drogas mortales en las comunidades estadounidenses. Hoy, el Departamento de Justicia ha presentado los cargos en contra de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, por posesión de armas y tráfico de drogas. Él prometió una sola cosa para el pueblo hondureño, que iba a limpiar la corrupción, iba a luchar contra los traficantes de droga. Pero en realidad, lo que se dice en su citación de cargos, él hizo todo lo contrario. Utilizó la presidencia para unir las fuerzas con uno de las organizaciones más violentas y más grandes de todo el mundo. Y dice también que Hernández utilizó el dinero de las drogas para financiar su carrera política. Y una vez que fue electo presidente, utilizó el gobierno de Honduras y todos los militares y los recursos financieros y de los agentes del orden público para adelantar en esa carrera de drogas. Él se benefició también de las ventas de cocaína. Eso es lo que dice nuestra citación de cargos, y que estuvo involucrado en cubrir todo ese tráfico para que ciertos coconspiradores con los cuales él traficaba no fueran extraditados ni fueran arrestados. También se presenta que Hernández aceptó sobornos de muchos líderes, sobre todo $1 millón del propio Chapo, el líder del cartel de Sinaloa, basado en México. Eso fue antes de que el Chapo fuera imputado en Estados Unidos por tráfico de drogas también. Sinaloa es uno de los dos carteles de mexicanos que son responsables del influjo de fentanil a Estados Unidos. El trabajo de la DEA, analistas de inteligencia y otros empleados de la DEA, Hernández ahora va a responder por sus actos violentos. Quiero darle las gracias a todos los hombres y mujeres que trabajan en la DEA, que trabajaron de manera incansable en esta investigación, especialmente la unidad de investigación bilateral en nuestra división de investigación especial, que lideró esta investigación durante muchos años. Quiero darle las gracias también a nuestros oficiales de Honduras y nuestra división en Nueva York también por su contribución tan importante a este esfuerzo común. La DEA se siente muy agradecida al Distrito Sur de Nueva York por el trabajo excepcional en poder encauzar a Hernández, y agradezco a Damian Williams por su liderazgo en este tema y por nuestro
asociación tan sólida y continua. La DEA también agradece mucho al fiscal general y al fiscal general por el apoyo que nos han dado. También la Oficina de Asuntos Internacionales y Delictivos y la nueva administración en Honduras por habernos apoyado en esta extradición. En todo el mundo, la DEA trabaja para identificar y desmantelar las redes de tráfico de drogas que son responsables de que las drogas lleguen a Estados Unidos. Nosotros buscaremos de manera incansable a todos, a los lavadores de dinero, a los traficantes de drogas y a todos los que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. Gracias. Mucha atención, estimados oyentes a nivel nacional e internacional. Escuchamos a través de la cadena internacional de noticias CNN, conferencia de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Continúa. No, ya. Bueno, pues escuchamos las declaraciones. Y hacemos un breve resumen. Estados Unidos vive una pandemia por la droga que en su mayoría se produce en el extranjero. Una pandemia de sobredosis, ha dicho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Además, Juan Orlando Hernández se comprometió ante la sociedad hondureña y extranjera combatir el crimen organizado. Sin embargo, utilizó el poder para protegerlos y fortalecer y el dinero para su carrera política. Esta es la conferencia de prensa que hemos escuchado a través de la cadena internacional CNN del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de realizar una conferencia de prensa específicamente tratando el tema de Juan Orlando Hernández. Para mí, lo digo así en buen hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado está frito y servido. Es una muerto en vida, como él mismo lo reconoció en su carta. Nunca antes se había visto un hecho de tal magnitud y yo creo que desde el momento en que fue condenado su hermano, porque aquí lo menciona también el caso de Tony Hernández, el juez Kevin Castell le dijo a Tony Hernández: te condeno porque tú y tu hermano, le dijo, conspiraron para meter cocaína a los Estados Unidos, a punto de declararse una pandemia por sobredosis. Dijo la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en referencia al caso de Juan Orlando Hernández. Que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se refiera en esos términos a Juan Orlando Hernández de asumir compromisos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Honduras y sin embargo utilizó el poder para protegerlos y fortalecer y obtuvo ganancias y esos dineros los utilizó para financiar su campaña política, su carrera política en Honduras. Se ha manifestado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el planteamiento, no sé si ya tenemos a nuestro invitado. Sí, ya está solamente un comentario. Milgram es la directora de la DEA. Ha dicho: Hernández deberá responder ahora por sus delitos violentos y está siendo acusado por narcotráfico. O sea, ya no es co-conspirador. Estados Unidos le dio la categoría de narcotraficante a gran escala. Y lo otro que me llamó la atención, antes de ir ya con el abogado René Altamirano, don Carlos Paz, es que dijo ella: este es un mensaje, que esto sirva como un mensaje para mandatarios, dijo, o para presidentes de la región que utilicen el poder para violentar los derechos de un pueblo. Y le agradecemos al abogado René Altamirano, penalista, compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Y toma un giro, abogado, con respecto a la pregunta inicial. Sí, se provocará un tsunami en Honduras. Iniciamos con la conferencia de prensa que ha brindado hace unos instantes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sus consideraciones. Buenas tardes.
Pues, yo creo que hay que considerar un detalle en este fenómeno de que él vaya a Estados Unidos, de que finalmente se ha sucedido el acto de la entrega. Y es que este es el comienzo de otra parte del proceso. Al inmediatamente ser presentado él allá, se inicia la disyuntiva entre si él va a intentar hacer un acuerdo o él va a ir a juicio. Si él hace un acuerdo, un poco difícil me parece a mí, por considerar que a él lo tienen en el plano de ser la pieza principal de una estructura de crimen organizado. Entonces es un poco más complejo, y la lógica dice que él, siendo que ha sostenido su postura de defenderse de que es inocente, dice que va a ir a un juicio. Dos cosas aquí deben considerarse. La primera es los efectos que tiene el resultado del juicio allá y los efectos que hasta ahora se esperan que sucedan en el país. Se llevan al aceptar la acusación que se hace contra Juan Orlando, justificar la extradición y aceptar la extradición, implica una serie de elementos. Me parece a mí que se destacan algunas cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que él contó con la colaboración de miembros de la policía y de Fuerzas Armadas para realizar sus actividades en cuanto al tema de la protección, custodia y guía. Y por el otro lado hay un elemento como que me parece como bastante grave, y es que entre otras cosas le dimos seguimiento a que la defensa hizo un alegato respecto a que habían 32 acusaciones, denuncias en el Ministerio Público, y esas denuncias la Corte no las admitió como una justificación para parar la extradición, porque no habían seguido su curso y no habían concluido con una acusación. Aquí digo yo, lo primero es que el Estado de Honduras tiene que tomar medidas en cuanto a que debemos determinar quiénes son las personas que tuvieran un grado de participación con él en el tema de la participación en custodia y cuidado. Y lo otro es que qué pasa con los fiscales que tuvieron esas 32 denuncias. Habría que ver si fueron los fiscales, por ejemplo, los que decidieron no darle curso a esas denuncias, no realizar una investigación o no realizar una imputación. Puede inclusive que se hayan hecho actos de investigación y no hacer una imputación. Ahí es que creo que el Estado de Honduras, si vamos a caminar hacia un Estado de Derecho, hasta recuperar la institucionalidad, venimos en la obligación de saber quién determinó que a una persona que se le hacen 33 denuncias ante el Ministerio Público de actividades de criminalidad organizada, quién determinó que a esa persona no se le tenía que investigar o no se le podía, porque el papel del Ministerio Público implica la obligación de hacerlo. Si no lo hicieron, quien tomó esa decisión, ya sea el fiscal general o los fiscales particulares, pues incurrieron en un delito que se llama incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Quien lo haya protegido cometió al menos abuso de autoridad, y eso sí es una cosa que el Estado de Honduras debe asumir. Abogado Altamirano, si me escucha. Sí, le escucho. Provocará un sismo en los círculos políticos, militares, policiales, empresariales, partiendo que él tenía una corporación conocida como Inversiones del Río. Sí, y además, de acuerdo a las cosas que se han conocido, tenía una empresa de seguridad que le brindaba servicios de seguridad a la mayoría de las instituciones del Estado, tenía algún control. De entrada, no se puede tener un cargo público y tener contratos con el Estado.
Lo otro es que debería de asegurarse todo lo que implica recursos relacionados con esta empresa que se llama Inversiones del Río, porque también hay que considerar una obligación de investigar las personas que tenían relaciones comerciales de contratos con estas empresas de él. A mí me extraña una cosa que no ha sucedido y creo yo que es una de las cosas que debería suceder. En materia de lavado de activos se investiga a las personas relacionadas. Las relacionadas son, en primer lugar, en manera mercantil, los socios. En segundo lugar, las personas que están en su familia. Y después de eso, los amigos. En ese sentido, venimos en la obligación de saber por qué el Estado de Honduras no ha hecho nada contra ellos. Creo que el CISBA es en dos sentidos, un poco para contestar la disyuntiva que se plantea. Uno, en toda la información que va a empezar a fluir a partir del desarrollo del proceso contra Orlando Hernández en Estados Unidos, y lo otro es los efectos que provoca su propio proceso de extradición que se realizó en Honduras, toda la información que arrojó que el Estado de Honduras debiera en la obligación de dar una respuesta a por qué no se acusaba, quiénes eran los que le ayudaban a custodiar droga, quiénes son sus socios, cuál es la condición en que las propiedades y los bienes y el dinero de Juan Orlando Hernández quedan en Honduras. Mínimamente debería estar asegurado, pero la impresión que tengo es que ha sido bien un aseguramiento un poco extraño, que no ha sido igual al que se ha hecho con las otras personas. El otro tema son los empresarios vinculados a él y la información que él pueda proveer allá. Sí, en el desarrollo del juicio habrá que hacer una contestación de cada acto que se le va imputando, de manera que va a provocar un cisma, lo va a provocar. Va a depender esto de cómo el Estado de Honduras hace funcionar su propia institucionalidad. Abogado, vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos continuamos. ¿Qué recomposición se toman también los grupos criminales al ser descabezados, como lo es en este día que ha sido pues extraditado el señor Juan Orlando Hernández, que dirigía uno de los grandes carteles en Honduras y se puede decir que en América Central? Así es el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que ha sido extraditado a los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego. Tenemos parte ya de la acusación que ha hecho pública ya el Departamento de Justicia, también el Distrito Sur de Nueva York, con fecha jueves 21 de abril de 2022. MC, compañía farmacéutica, le brinda productos de calidad para cuidar de su salud en esta nueva normalidad. El Sanigel con 70 grados de alcohol mata el 99% de las bacterias y virus en segundos. El Sanigel se encuentra en diferentes tamaños, incluyendo de bolsillo, que puede llevarlo junto a usted para desinfectar las manos a cualquier momento que usted lo requiera. MC también le ofrece el Sani Solution para desinfectar artículos con el que tenga contacto. En la familia de desinfectantes, la compañía farmacéutica cuenta además con el Sani Aroma, que contiene el 70% de alcohol, aloe vera, además de desinfectar sus manos dejando un aroma placentero. El Sani Aroma puede encontrarlo en 6 aromas diferentes. ¿Sabías que el 80% de las infecciones se contagian a través de las manos, por lo que una sencilla medida como es el uso de antibacteriales puede prevenir su transmisión? El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, cuenta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418, 3317-5631 y 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook. Hoy juega la Olimpia, haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios de seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una tarjeta de débito Atlántida, cambiarla. Si no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El fútbol nos hace celebrar, llorar, orar
y compartir. Ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha, en la casa. Hoy juegue el Olimpia. Por eso, haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una de estas tarjetas de débito, cámbiala. Si aún no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash, recibes 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicítala ya. Banco Atlántida. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el abogado René Altamirano, penalista y analista de El País. Sí, la extradición de Juan Orlando Hernández y que comparezca ante la Corte de Estados Unidos provocará un sismo en los círculos que los rodeaban. ¿Quiénes serán los nerviosos? Pero con la conferencia de prensa que hace unos instantes brindó el Departamento de Justicia, le reitero la consulta. La conferencia de prensa ha mencionado o ha manifestado que el señor Juan Orlando Hernández se comprometió a la sociedad hondureña y internacional a combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Sin embargo, los protegió, los fortaleció y obtuvo ganancias para financiar su carrera política. Ese ha sido parte del mensaje de lo que ha dado ya cuando saben que va en el aire. Sí, yo quisiera en ese sentido exponer algo. Lamentablemente, por ejemplo, en relación a la relación de Estados Unidos con estos países, toca a nosotros cierto tiempo después conocer lo que efectivamente sucedió en realidad. Yo creo que ahí se advierte que, entre otras cosas, se le permitió su participación política, que aquí era ilegal y que fue siempre institucional. Y entiendo que él, a cambio de eso, hizo algunos compromisos con el Estado norteamericano. Entre otros, me parece, el tema de que iba a combatir la actividad de tráfico de droga o la actividad de criminalidad organizada, que tiene que ver con delitos que provocan un efecto en los Estados Unidos. En ese sentido, está claro que, según plantean, hizo un compromiso y luego ahora ellos han advertido, y creo que desde hace mucho tiempo, que ese compromiso, lejos de cumplirlo, lo había invertido. Hay que a veces un poco leer algunas cosas que están atrás. Por ejemplo, tengo entendido que casi formalmente se ha dicho que la DEA estaba realizando una investigación desde el 2013 y en relación a Juan Orlando Hernández, estamos en el 2022, significa que están haciendo una investigación que lleva 11 años para hacer una imputación. Lo otro es que a pesar de que alguna gente tiene dudas sobre el tema de la credibilidad de estas imputaciones, a mí me parece que Estados Unidos es un país que cuida mucho del tema de su institucionalidad. Y eso pasa porque, por ejemplo, cuando se va a acusar a alguien, cualquiera puede decir tal o cual cosa de alguien, pero hasta que hay un proceso de verificación de la información, que en el caso de como estos informantes han dado, hasta que hay un proceso de verificación que puede implicar convertir aquella declaración en una evidencia o en una prueba con credibilidad en un juicio, es que se llega a hacer una imputación. Por eso, pues, lo mantuvieron, al menos, aunque todos lo sabíamos, que designado como un conspirador, es decir, como una participación secundaria en el proceso que se le hizo a su hermano, pero en la evolución de la prueba se ha ido determinando que más bien da la impresión de que quien encabezaba, que era una de las partes principales de esta actividad delictiva, era el mismo presidente, ¿verdad? Ahora, el cisma en Honduras es que ese presidente controlaba los 3 poderes del Estado y de alguna manera esos 3 poderes del Estado participaron en la protección
y en la custodia de la actividad que se hacía. Por eso a veces pasaban decretos y se hacían acuerdos, PSM y varios, recuerdo yo, que eran un contrasentido con lo que el país necesitaba. También resulta que muchos empresarios participaron en sus actividades, y creo que una de las cosas que puede sobrevenir como cisma es en todas esas actividades mercantiles que realizó, quiénes eran las personas que participaban en esos actos comerciales con él, a sabiendas pues de que su condición de funcionario público era imposible que le permitiera tener esas cantidades millonarias. Por ejemplo, sabemos que de los bienes que se aseguraban en Loavi, Juan Orlando casi escogía las mejores cosas para quedárselas. Ahí hay una gran cantidad de funcionarios del Estado, de Loavi, de Tribunal Superior de Cuentas, de la institucionalidad del Estado, de los que participan en la vigilancia, que sabían de esta realidad, que conocían de esta actividad y no la denunciaron, la encubrieron y de alguna manera participaron. De manera que sí es evidente que va a tener un efecto mayor, creo yo, que el efecto que ha tenido el hecho de que lo hayan capturado. Abogado, de mi parte le agradezco mucho por el compañero Ronnie Martínez. Así es, muchas gracias, abogado. Gracias por sus aportes, ¿verdad? Compartir sus conocimientos con nuestros oyentes y televidentes relacionados con... Es importante, después de haber escuchado la participación en la conferencia de prensa sobre las acusaciones de Juan Orlando Hernández, el mensaje que está enviando el gobierno de los Estados Unidos sobre esta... detención, primero captura, acusaciones y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes, compañeros. El abogado y analista del Foro Nacional. También estamos ya en comunicación con don Olban Valladares, dirigente político del país, es candidato a la presidencia de la República por el PINU socialdemócrata, a quien lo hemos invitado alrededor de la misma interrogante. Si esto será un tsunami en la política y círculos que rodeaban a Juan Orlando Hernández, o el comportamiento va a ser como lo hizo Nectalí Mejía, como lo ha hecho el señor Freddy Nájera y como lo hizo el mismo Tony Hernández. Se cerraron y a guardar prisión. Buenas tardes, don Olban. Es grato tenerlo compartiendo con la audiencia de Cuarto Poder. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes esta calurosísima tarde. Los veo muy agradablemente instalados ustedes ahí. Así que estamos a la orden. Sí. Le consultaba si en los círculos políticos, militares, empresariales, o ese grupo que estuvo muy alrededor de Juan Orlando Hernández desde el 2012, en que se impuso en el Partido Nacional con su movimiento Nacionalistas Unidos, tendrá su sismo o quedará hasta ahí. Mire, yo soy siempre prudentemente optimista, pero la verdad es que ese optimismo se me ha ido apagando en los últimos años y no espero yo que ocurra ese tsunami que ustedes están apuntando en la pregunta de esta tarde. Yo creo que el problema de Honduras se ha exacerbado con el asunto del narcotráfico, y más cuando el más alto funcionario del país se ha visto involucrado y está sujeto a un juicio en los Estados Unidos, que yo personalmente lamento que hayamos llegado a ese extremo en que las personas que han sido señaladas de delinquir en cosas tan graves como el narcotráfico tengan que ser extraditados del país y que sean otras instituciones las que los juzguen y condenen. Eso no dice nada bueno
de nuestra institucionalidad y de nuestros operadores de justicia, desde los juzgados primarios hasta la Corte Suprema de Justicia. Yo pienso que posiblemente alguien en el círculo muy cercano al quien fuera presidente en un tiempo y después lamentablemente usurpar el poder por 4 años. Yo siento que solamente aquellos que hayan estado quizás involucrados directa e inmediatamente con él en este asunto de la mensajería, el lleve y trae, el girar instrucciones por tercera mano, eso sí podrían estar en peligro si es que él los delata y los involucra en estos testimonios que va a prestar Estados Unidos. Pero por el contrario, yo siento que en el país se ha trastocado tanto el sentido de los valores que la gente que esté involucrada en actos de corrupción no escarmienta. Si hubiera escarmentado, mire en este momento cuántas avionetas han caído en el país en los últimos 3 meses, que se supone que hemos llegado al pico de la persecución por narcotráfico, que nuestras autoridades están manifestando a diestra y siniestra que su preocupación principal es precisamente atacar el mal, y sin embargo siguen cayendo avionetas. Eso es algo que hay que verlo con mucha preocupación, porque si están cayendo avionetas es que existe un mecanismo todavía para hacer el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. La acusación en contra del expresidente Juan Orlando Hernández parecería fatal. Si usted recuerda, en días pasados él escribió con su puño y letra una carta al pueblo hondureño, se llama Carta Abierta al Pueblo Hondureño, en la que él manifestaba ahí su resentimiento, decía, con nuestros amigos o socios, que quienes le habían apoyado, quienes le habían aplaudido por la labor, y que por quienes incluso don Olvan llegaron hasta decir que en Honduras don Juan Orlando Hernández había realizado casi un milagro en el tema de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Se quejaba él, al parecer, de que como que sus amigos lo habrían dejado de la mano. Se declaró además en ese documento un muerto en vida si se lo llevaban a los Estados Unidos. Mire, yo creo que los norteamericanos saben jugar al ajedrez con estas cosas. Y a mí me parece que lo que cayó en la trampa de cazabobos, el abogado Hernández, es sencillamente porque cometió un grave error. Un grave error que lo cometió Noriega en Panamá en su momento, lo cometió el Shah de Irán en su momento, cuando era el aliado más grande de los Estados Unidos allá por los años 70. Y creo que don Juan Orlando cayó precisamente en esa misma trampa. Yo siempre me pregunté, como se preguntaron muchos hondureños, cuál había sido aquella dicotomía que había de las relaciones personales entre el presidente de Honduras en su momento y los presidentes de los Estados Unidos, empezando por Barack Obama, empezando por Clinton. Las relaciones entre la presidencia de Honduras y la presidencia de Estados Unidos no fueron las mejores. Recuerde usted que la visita acostumbrada oficial, el encuentro, la discusión de temas torales que afligen a los dos países, los programas y los proyectos conjuntos dejaron de existir desde hace muchos años. Y sin embargo, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, por otro lado, jugaba un juego muy inteligente del gato y el ratón, en el sentido de que le daba cuerda al pez para que creyera que podía nadar y que no estaba agarrado de un anzuelo. Le daba suficiente cuerda y el abogado Hernández cogió esa cuerda. Y lastimosamente al final no fue que lo traicionaron,
él fue el que no entendió el juego que le estaban tendiendo y la trampa que le estaban tendiendo. Y esto ha ocurrido una cantidad de veces, no solo en materia de narcotráfico, en materias políticas. El Departamento de Estado juega precisamente con alguien a quien lo tienen señalado por ciertas actitudes que no simpatizan con ellos, y sin embargo cuando llega el momento ellos aprietan la tuerca y asfixian al sujeto. Yo siempre le voy a contar algo en cuanto a la reelección. Yo fui uno de los ciudadanos que tuve la oportunidad de dialogar, varias oportunidades, con el embajador de los Estados Unidos en aquel momento. Y explicamos, igual fue con el embajador Nilon, le explicamos a lo que nos estábamos sometiendo el país. Fíjese usted que si no hubiera habido la reelección, posiblemente el abogado Hernández no se hubiera metido hasta la coronilla en este tráfico de drogas, porque ya no hubiese necesitado los recursos para campañas. Y sin embargo, el mismo abogado Hernández desoyó las voces, si se quiere, amigas, las voces que le aconsejaron en su momento personalmente, y eso se lo digo yo como testimonio, no como transmisor de noticias. Personalmente se le advirtió que no debería emprender el camino de la reelección, porque eso le iba a traer graves perjuicios al país. No lo quiso entender. Y sin embargo, todas las instituciones cayeron en la trampa, se convirtieron cómplices. Mire, amigos, la verdad es que uno está apuntando con el dedo índice a Juan Orlando Hernández, pero él no pudo haber actuado solo si no hubiera tenido el apoyo de la institucionalidad. Para mí el Congreso de la República de sus 8 años es tan cómplice como él, porque a sabiendas, cuando ya se sonaban trompetas en los Estados Unidos, se le señalaba en las declaraciones que habían prestado ante el Tribunal de Nueva York los capos que se llevaron anteriormente, y se les señalaba a ellos, igual que a su hermano Tony, y sin embargo el Congreso no tuvo la diligencia para investigar el asunto. Igual la Fiscalía, no actuaron. Entonces, quien permite es de alguna manera cómplice de los actos que se cometen. Don Olvan Valladares, le solicitamos, dijo, su permiso para cumplir una brevísima pausa, pero todavía tenemos interrogantes. Ha hablado de las estructuras que creó el señor Juan Orlando Hernández para el control del poder y su criminalidad. Existen todavía decisiones que deberá tomar la presidente Xiomara Castro de Zelaya para romper esas estructuras que él mismo creó y proteger y propagar la criminalidad. Pero cumplimos una breve pausa. Así ya volvemos a las 4:45. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece servicio de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418, el 33-17-56-31 y el 22-63-91-61. Hoy juega el Olimpia. Haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que le ofrecen los tetracampeones. Si ya tienes una tarjeta de débito Atlántida, cámbiala. Si no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El fútbol nos hace celebrar, llorar, orar y compartir. Ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha, en la casa. Hoy juega el Olimpia.
Por eso, haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia, con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una de estas tarjetas de débito, cámbiala. Si aún no la tienes, solicítala ya en tu agencia. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash, recibes 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicítala ya. Banco Atlántida. Amigas y amigos, conversamos con don Olvan Valladares y el sismo que provocará en las élites del país, en las élites sociales, políticas, militares, empresariales, que el señor Juan Orlando Hernández, quien viaja en estos instantes en un avión especial hacia Nueva York, comparezca ante la Corte de los Estados Unidos, ante la Corte Federal de los Estados Unidos. Ya lo han expresado, pero ha tocado algunos puntos que quizás los podamos resumir por cuestión de tiempo. Esas estructuras como el Consejo de Defensa y Seguridad, estructuras de carácter militar, o sea, fuerzas especiales que él creó, incluso un movimiento político que está en el poder dentro del Partido Nacional. ¿Qué decisiones se deben de tomar en Honduras con respecto a la institucionalidad? Apartemos al partido político, en este caso la presidenta Xiomara Castro. No, yo creo que hay una cantidad de estructuras que se crearon con doble propósito. Uno, afianzar el poder. El otro fue tener sometida de alguna manera en lo que se llama el liderazgo por incentivos. Eso quiere decir aquello de compra de estómagos, compra de conciencias, que el abogado Hernández fue muy ducho en eso. Usted acaba de mencionar el Consejo Superior, el Consejo de la Defensa. Esa era un superpoder. Estaba por encima incluso del Consejo de Ministros. Estaba por encima del Congreso de la República. ¿Y quién era el que dirigía ese organismo? Era el presidente de la República en su momento. Entonces, si vemos toda esta estructura, fue diseñada, uno, para controlar personas y para establecer mecanismos de protección de los actos ilícitos que está cometiendo. ¿Por qué la corrupción floreció en estos años? Porque era una forma incluso de satisfacer a aquellas personas que les estaban haciendo grandes favores, no solo en materia de permitir el narcotráfico, que eso era parte de la responsabilidad de las autoridades militares y policiales, sino que era una manera de ordeñar las instituciones para que eso fuera objeto de recursos, que esos recursos se utilizaban después para compra de más conciencia. O sea, esta era una madeja que el pueblo hondureño en realidad no la ha llegado todavía, y yo posiblemente creo que no va a llegar a entenderla, a comprenderla, porque es tan enmarañado esto, tan complicado, tan confuso, que no va a quedar tiempo precisamente en este momento para ello. Y a mí me da mucho temor que, como ocurre todo en Honduras, el tiempo más temprano que tarde se encarga de ir diluyendo estos problemas, estas cosas. Yo advertía en otra entrevista que dentro de unos pocos meses este caso no va a revestir la laraca, la importancia que se le ha dado en los medios de comunicación, sino que se va a convertir, como igual pasó con don Tony Hernández, que fue nada más aquellos momentos en que el Tribunal de Nueva York emitía alguna resolución o ocurría algún fenómeno dentro del proceso judicial, que el pueblo hondureño volvía a poner los ojos en eso. En este caso también, igual manera, yo calculo que de aquí a noviembre el caso de Juan Orlando Hernández va a ser un caso secundario que no va a revestir la importancia. Sin embargo, y aquí yo quiero enfatizar, porque este es
el núcleo de mis opiniones. Yo no estoy viendo el caso Juan Orlando como un caso que debe servir solamente para escarnio de los que contribuyeron con él en la corrupción y que contribuyeron en el narcotráfico. Yo estoy sumamente preocupado por el impacto negativo que todos estos actos tienen en la imagen de Honduras a nivel internacional. Esta noticia de hoy, esta gran caravana que se realizó innecesariamente, yo no estoy de acuerdo en lo que ocurrió. Me pareció que fue un acto más para televisión y para publicidad interna y crear un fenómeno de simpatía a las Fuerzas Armadas o a la policía, que en realidad es lo que ameritaba. La seguridad de Juan Orlando Hernández, que sí es responsabilidad del Estado, como la seguridad de cualquier ciudadano que es aprendido, no ameritaba 400 hombres, o lo que hubieran sido 200 hombres, ni la Laraca, me parece que fue un derroche incluso de recursos, porque esa movilización tiene que haber costado algunos cuantos miles de lempiras. Pero a mí, repito, lo que me preocupa es la imagen del país. O sea, este acto no necesariamente tiene que ser un acto positivo para limpiar imagen. Sí, este acto lo que hace es reforzar la imagen del narcoestado, cuando en el Asia o en Europa, en los niveles de inversiones, se entiende que el presidente de un país que en algún momento tuvo complicidad con otras autoridades militares, policiales, judiciales, ha sido extraditado a los Estados Unidos. Eso lo que hace es reforzar la mala imagen que tiene Honduras, y que fue una imagen fabricada perversamente por las autoridades que nos han gobernado en las últimas décadas en el país. Y entonces yo sí le pido al hondureño que no nos fijemos en esto. Yo por eso es que no participo de la algarabía. No creo que regocijarse de lo que pasó hoy y reventar cohetes y banderas, y no creo. Si miramos el otro aspecto, el aspecto negativo sobre la imagen del país, veremos que hemos perdido muchísimo más de lo que hemos ganado. Don Orbán, le agradecemos, quedan muchas preguntas en el tintero para dialogar con usted, pero le vamos a solicitar en otro momento que nos acompañe con más tiempo para dilucidar otros aspectos también de la vida nacional, hacia dónde vamos, qué va a pasar con la clase política de este país. Ya usted nos habla de los riesgos y todo lo demás. Muchísimas gracias, don Orbán. Francisco Valladares Ordóñez. Invitación. Y a la orden. Muchas gracias. Bien, gracias por atendernos, por compartir con nosotros este análisis. Dice que yo tengo ahí un videíto, no sé si producción me lo tiene listo ahí, que me lo tomó, dijo Petro Viatoro, desde acá del edificio Viatoro, cuando cruza el avión acá frente a las instalaciones de Radio Globo. No sé si me lo editaron ahí, es de unos pocos segundos. ¿Lo tienen, compañeros? No, estoy pidiendo el video del avión. No, esos videos los han repetido y repetido. Es cuando pasa acá frente al edificio Viatoro, el vuelo de que ya llevaba directamente a Juan Orlando. Bueno, si no lo tenemos, pues le pedimos disculpas a nuestros televidentes y oyentes. Hay mucho de qué hablar de este tema, definitivamente. Sí. Gracias, don Carlos, y gracias a nuestros televidentes y oyentes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. El programa que usted acaba de escuchar es un espacio